Hey, ¿qué onda? Yo soy Diego Segura y en este video vamos a hablar acerca de los efectos que tiene la pornografía, así que quédate conmigo. ¿Sabes qué es la adicción a la pornografía? Bueno, para que algo se considere adicción, tiene que tener por lo menos estos tres componentes. El primero es que tienes que tener deseo por obtener aquella sustancia o aquella cosa a la cual eres adicto. En segundo lugar, tienes que tener pérdida o control de su uso, o sea que cada vez vas a requerir mayor estímulo para obtener la misma satisfacción que al principio. Y en tercer lugar, es que vas a tener efectos negativos tanto en el ámbito físico, psicológico, social o financiero. La adicción a la pornografía se puede explicar mejor con un efecto que se le conoce como el efecto Coolidge, donde dice una historia acerca del expresidente Calvin Coolidge cuando fue con su esposa a una granja de gobierno. La esposa del presidente Coolidge estaba con el granjero donde estaban todas las gallinas y vio que había un gallo que estaba constantemente apareándose. La señora Coolidge le preguntó al granjero que cuántas veces se apareaba ese gallo al día y el granjero le respondió que por lo menos una docena de veces, a lo cual la señora Coolidge le dijo, bueno, pues cuéntaselo a mi marido para que se motive. Entonces cuando el presidente Coolidge fue a ese mismo lugar, vio que ese gallo se estaba apareando constante y constantemente. Entonces le preguntó al granjero, oye, ¿y todas las veces que se aparea es con la misma gallina? El granjero le respondió, no, claro que no, cada vez es con una gallina nueva. Entonces el presidente le dijo al granjero, bueno, cuéntaselo a mi esposa para que entienda. ¿Por qué las personas no pueden parar de ver pornografía? Bueno, es porque las personas tenemos un limitador biológico que nos dice cuando ya es suficiente, por ejemplo, comer, beber, hacer ejercicio. Sin embargo, ese limitador biológico no funciona para ver pornografía, así que tú te puedes pasar horas y horas viendo pornografía sin que llegue un momento en el cual ese limitador biológico te diga, ya viste suficiente. La pornografía provoca dos efectos en el aspecto físico, que son la eyaculación precoz y la disfunción eréctil. La eyaculación precoz es cuando la eyaculación es antes de lo deseado. Usualmente es cuando tu pareja aún no llega al orgasmo. La disfunción eréctil es una disfunción sexual masculina muy común en la cual se tiene problemas para lograr o mantener una erección. El ver constantemente pornografía hace que tengas ansiedad. El ver constante pornografía provoca altos niveles de estrés. El ver constante pornografía hace que tengas dificultades para concentrarte cuando haces una tarea. El ver constantemente pornografía hace que tengas menor capacidad de asunción de riesgos al momento de tomar decisiones. El ver constantemente pornografía hace que tengas cambios de humor rápidamente sin causa aparente. El ver mucha pornografía hace que te falte motivación en la vida. El ver constantemente pornografía hace que te vuelvas más flojo, apático o huevón. Cuando tú ves mucha pornografía, tienes menos ganas de socializar. Cuando tú ves pornografía, te da depresión. Cuando ves mucha pornografía, tiendes a perder mucho el tiempo, a procrastinar y a pasarte horas y horas de tu día dedicándole tiempo a la pornografía. Cuando tú ves pornografía, sientes como ese sentimiento de estancamiento en la vida, que no avanzas, que no progresas. Muchas veces es por la pornografía. Los videos pornográficos son las nuevas clases de sexualidad de las generaciones porque una persona en promedio empieza a ver pornografía desde los 13 años y a esa edad muy probablemente no han tenido una relación sexual. Entonces ellos se imaginan que las relaciones sexuales son como las ven en los videos. Entonces pues está muy alejado de la realidad y las nuevas generaciones empiezan creyendo que eso es verdad. Los videos pornográficos provocan muchos problemas en pareja porque las parejas piensan que lo que se ve en los videos es lo que pasa en la vida real. Entonces un hombre imagina que una mujer va a hacer todas las cosas que se hacen en los videos y obviamente no pasa, y viceversa. Las mujeres piensan que van a hacer lo mismo los hombres que lo que vieron en el video y está muy alejado de la realidad. Tan solamente los videos duran horas. Imagínate la insatisfacción de la mujer. ¿Sabes por qué las personas se vuelven adictas a la pornografía tan rápidamente? Es que actualmente se puede ver más pornografía y más desnudos en 10 minutos que nuestros ancestros en toda su vida. Entonces tú, con meterte al celular, a la computadora, en solo 10 minutos puedes ver más personas desnudas que todos tus ancestros en toda su vida. La cuestión es que ahorita hay tanta pornografía que con solo un clic te puedes pasar horas y horas viendo pornografía y tienes que dejar de hacer las cosas que normalmente harías para estar viendo este tipo de contenido. Una cuestión muy importante de la pornografía es que cuando tú ves pornografía, tu cuerpo libera dopamina. Lo malo de ver tanta pornografía es que es gradual.
empiezas viendo cosas dentro de lo que cabe normales, por ejemplo, un hombre con una mujer, pero conforme vas viendo más contenido, tu cuerpo va queriendo más y más estímulos. Entonces después ya ves de que 2 hombres con 4 mujeres, y luego 2 caballos con 6 burros, con 8 mujeres, con 10 hombres, con 8 enanos, con 9 transvestis, y así va subiéndole todo este nivel de intensidad y terminas viendo cosas demasiado desagradables. Cuando eres adicto a la pornografía, cada vez vas a querer pornografía más explícita para que tu cuerpo sienta el mismo nivel de placer que sentía al principio, pero con estímulos demasiado altos. El ver pornografía te hace segregar tanta dopamina que cuando tu cuerpo no está consiguiendo esa dopamina que se obtiene por la pornografía, vas a empezar a sentir ansiedad. Y esto es como un síntoma de la abstinencia, y es como si, por ejemplo, a un alcohólico le pones ley seca, o sea que no puede beber alcohol. Muchas veces cuando tú ves pornografía es por algo que se llama gatillo mental o disparador, que básicamente es un hecho en concreto que hace que te pongas a ver pornografía. Puede ser que te quedes solo en casa, o que veas la foto de una mujer en Instagram, o algún hecho en concreto que hace que empieces a ver pornografía. Los gatillos mentales se representan en el experimento de Pavlov, que es cuando Pavlov sonaba una campana para que sus perros fueran a comer. Pero con el paso del tiempo, esta campana cuando sonaba, los perros ya empezaban a salivar sin ni siquiera haber visto el plato de comida lleno. Y esto mismo pasa con la pornografía. Cuando tú escuchas algo en concreto, eres como ese perro de Pavlov que va a ver pornografía. Puede ser el sonido del coche cuando ya te dejan solo, o la puerta, o algo en concreto que hace que vayas a ver pornografía, como el perro de Pavlov. Cuando tú ves pornografía, te haces menos sensible porque tu cuerpo empieza requiriendo ciertos niveles de dopamina cuando estás viendo pornografía, pero cada vez va a ser menos la dopamina que obtiene tu cuerpo por el mismo estímulo del principio. Entonces vas a ir incrementando el nivel muy alto para poder obtener la misma dopamina que al principio. El ver pornografía te afecta el córtex prefrontal, que es esta región que está aquí en el cerebro, y es donde se encuentra la capacidad de resolver problemas, de concentración, de planificación, de medir las consecuencias de tus actos. Básicamente te deja medio tonto. Cuando tú ves pornografía, el córtex prefrontal se modifica, que es básicamente esta región del cerebro, y hace que tu autocontrol se vea modificado y se vea limitado. Usualmente las personas que ven pornografía tienden a ser muy estresadas cuando no pueden ver este tipo de contenido, y su cuerpo empieza a sentir como ansiedad y estrés. Cuando eres adicto al porno y no puedes ver este tipo de contenido, tu cuerpo empieza a sentir estrés. Cuando eres adicto al porno y no puedes ver este contenido, tu cuerpo empieza a sentir mucho cansancio. Cuando eres adicto al porno y no puedes ver tu contenido diario, empiezas a sentir irritabilidad. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Acuérdate que yo soy Diego Segura. No te olvides de darle like a este video, de suscribirte a mi canal, y nos vemos en el siguiente.